televidentes, muy buenos días, bienvenidos a la emisión matinal de Noticias 7. Siempre es un grato placer estar junto a ustedes. Hoy hay mucha y variada información en el ámbito nacional, por supuesto, y en el ámbito internacional. No se olviden las medidas preventivas para evitar cualquier tipo de propagación de virus respiratorio, acudir a los centros y subcentros para la vacunación y, por supuesto, la mirada toda en la Ciudad del Vaticano para saber si es que el día de hoy habrá o no el nuevo Papa elegido por la Iglesia Católica. Hay que resaltar que a partir de más o menos las 5:30 de la mañana, hora de Ecuador, se produjo una fumata negra, la cual indica que aún no hay Papa. Estaremos muy atentos porque la siguiente podría ser entre las 10 y 10:30 de la mañana. Adicional, rápidamente, Gabriel Galán, analista político y docente universitario, estará junto a nosotros para hablar del nuevo gobierno y también de la Asamblea. Además, Francisco Sojos, director catedrático de Guayaquil, hablará con nosotros acerca del cónclave y esta elección del Sumo Pontífice. Está junto a mí, por supuesto, Lautaro Andrade. Muy buenos días, qué gusto tener. Hola, Sofi, buenos días para ti. Un saludo para todos los amigos televidentes. Efectivamente, tenemos que esperar para escuchar ese grito que tanto nos emociona a muchos del Habemus Papam, porque hasta el momento no hay Papa. Si nos basamos en los últimos cónclaves, podremos predecir que hoy al mediodía ecuatoriano tendríamos Papa. Si nos basamos en los anteriores, habrá que esperar porque si no, el proceso continúa. De esto lo hablaremos más adelante, pero también quiero invitarlos a que no se desconecten porque tenemos, a propósito de las enfermedades respiratorias y también de la fiebre amarilla, la leptospirosis, tenemos un reportaje en el que le explicamos las diferencias de cada una de estas enfermedades, porque generalmente en casa estamos confundiendo, mezclándolas. Para que no haya dudas, vamos a explicarle claramente de qué se trata cada una. Es de lo que tenemos aquí en esta emisión matinal. Con esto empezamos. Y tenemos imágenes en vivo y en directo desde la Ciudad del Vaticano a esta hora. Ya es un poquito más tarde, casi el mediodía. Ya podemos ver esta especie de chimenea donde se producen las fumatas. Como le decíamos, alrededor de las 5 de la mañana, hora ecuatoriana, se produjo la segunda fumata de color negro. Eso quiere decir que aún no hay un consenso. Sin embargo, hay mucha expectativa porque recuerden que cuando los cardenales estaban ingresando a esta concentración en la Capilla Sixtina, decían que lo que esperaban era que haya un consenso rápido y también por ello se esperaría que el día de hoy, alrededor de las 10:30 de nuestro país, se produzca ya la tercera fumata y quién sabe si ahí tendremos una decisión y si no, habrá que esperar al día de mañana donde también se realizarán 2 fumatas más y esperemos hasta el día de mañana si ya tengamos al nombre del nuevo elegido del Papa para la Iglesia Católica. Ahí vemos entonces, Lautaro, hay mucha gente de diversas nacionalidades en la Plaza de San Pedro y se permanecen en vigilia, ¿no? Es increíble qué expectativa genera. Exactamente, porque estas fumatas no tienen un horario establecido. Las horas que nosotros estamos comentándoles es lo que más o menos se puede prever, pero no hay una hora exacta, por eso la gente tiene que esperar horas enteras. Incluso lo que vemos ahorita en imágenes es una de las fumatas que se realizó hoy, que ya era la mañana en el Vaticano, en aproximadamente las 11:15 del Vaticano. Pero sí, la gente tiene que esperar para conocer la decisión final de los 133 electores. Un dato interesante es que, si bien es cierto, solamente hay 133 cardenales que votan, pero para ser papa, la verdad, no es que tienen que ser obligatoriamente aquellos cardenales. Pueden ser algunos que ya sobrepasen los 80 años o puede ser cualquier persona convertida a la fe católica que haya cumplido todos los sacramentos, podría ser nombrado. Eso es lo que dice la Biblia y es lo que dice las normas para elegir al sumo pontífice, pero generalmente se elige, pues obviamente, a quien es parte de estos 133 cardenales, en este caso de los electores, para explicarlo mejor. Quería rápidamente recordar un poco la historia. El Papa Francisco fue electo en la 5ª votación, es decir, en la tarde del segundo día. El Papa Benedicto XVI fue electo en la 4ª votación, es decir, en la mañana, también en la tarde del segundo día. ¿Qué podría pasar hoy entonces? Que nos faltan la 4ª y 5ª votación, que se va a realizar en estas horas, en estos momentos. Por eso podría hoy mismo salir el nuevo sumo pontífice, a menos que esperemos un poco más y lleguemos al segundo día, al tercer día, que será mañana viernes, y sería algo que no ha pasado en los últimos 2 cónclaves, porque Juan Pablo II sí fue electo en el 8º, es decir, en el tercer día.
Y el Vaticano vive un momento histórico con el inicio del cónclave para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. Tras el fallecimiento del Papa Francisco el pasado 21 de abril, 133 cardenales se han reunido en la Capilla Sixtina para comenzar este proceso de elección del próximo pontífice. La hora llegó. Y este miércoles, tras 16 días de la muerte del Papa Francisco, sale humo desde la Capilla Sixtina, y esta vez de color negro, mostrando que las votaciones en el cónclave han iniciado. 133 cardenales, representantes de los 5 continentes y de 18 familias religiosas distintas, tienen la responsabilidad de elegir un líder político y espiritual para la Iglesia Católica. La jornada comenzó a las 10 de la mañana con la misa Pro Eligendo Pontífice en la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalico. Durante la homilía hizo un llamado a la unidad y a la comunión entre los cardenales. Unidad que no significa uniformidad, sino una firme y profunda comunión en la diversidad, siempre que se mantenga la plena fidelidad al Evangelio. A las 4:30, los 133 cardenales electores, a paso lento, ingresaron en procesión a la Capilla Sixtina, entonando el himno Veni Creator Spiritus. De dos en dos, se inclinaban ante un Jesucristo crucificado, que está sobre la famosa pintura de Miguel Ángel. Antes de llegar al altar, los religiosos pasaban al lado del libro de los Evangelios, donde cada cardenal pone su mano para tomar juramento, el cual los compromete a una fidelidad extrema respecto al seguimiento de las leyes del cónclave. Una vez dentro y después de cantar estas letanías, que convocan al Espíritu Santo, uno a uno pronunciaron el solemne juramento del secreto absoluto, con la tradicional frase: se ordenó la salida de todas las personas ajenas al cónclave, marcando el inicio oficial del proceso de votación. Este cónclave destaca por su diversidad. Los cardenales provienen de 71 países, reflejando la universalidad de la Iglesia. La edad promedio de los electores es de 72 años, siendo el más joven el ucraniano Mykola Bichok, de 45 años, y el más veterano el español Carlos Osorio Sierra, de 79. Y así, las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron, y ahora el único contacto con el exterior que tendrán los cardenales es esta chimenea, que soltará humo negro o blanco, anunciando al mundo su decisión. Emilia Reynoso, Noticias 7. Repetimos la información. Hasta el momento no tenemos papa porque no hay humo blanco en estas 2 fumatas que han existido, humo negro de 3 votaciones. ¿Hasta cuándo puede estar el cónclave reunido? Pues tienen 12 votaciones, es decir, 4 días, hasta este sábado. En el caso de que no lleguen a ningún consenso y no hayan los 89 votos para tener al nuevo sumo pontífice, el domingo será de descanso y desde el lunes volverían a votar, pero ahí sí ya no son 2 votaciones por jornada, sino serían 4 hasta que lo antes posible puedan tener ya al nuevo líder de la Iglesia Católica. Lo que se quiere evitar es que sea como hace más de, 1294 para que seamos exactos, cuando fueron 2 años de cónclave. Se quiere evitar eso y por eso se presiona a que los cardenales lo más pronto posible puedan tener el consenso que permita elegir entonces al sucesor de San Pedro. Y si hablamos un poco de historia, les vamos a contar cómo han sido los cónclaves anteriores. Ya les anticipamos que en el caso del Papa Francisco fueron 5 votaciones, en el caso de Benedicto XVI 4, pero vamos un poco más atrás en el tiempo. Veamos el siguiente reportaje. Puertas cerradas, celulares bloqueados y el mundo en silencio. Dentro de la Capilla Sixtina comienza uno de los procesos más secretos y solemnes del planeta: el cónclave, la elección del nuevo Papa. Los cardenales electores, todos menores de 80 años, se sientan en mesas bajo los cuadros de Miguel Ángel. Frente a ellos, una urna. Cada uno escribe el nombre de su elegido en una papeleta, la dobla y la deposita con la frase en latín: elijo como sumo pontífice a. Se necesita 2/3 de los votos para elegir a un nuevo papa. Si no hay mayoría, las papeletas se queman con un químico que produce humo negro. Si hay elección, el humo es blanco. Hoy más que nunca el mundo espera el humo blanco con ansias, pero no siempre fue tan fácil. En el pasado, elegir un papa podía tomar no solo días, sino años.
Hubo enfrentamientos, bloqueos políticos y hasta cardenales encerrados sin comida. Así, ha evolucionado uno de los rituales más antiguos y enigmáticos de la Iglesia Católica. El cónclave más largo ocurrió entre 1268 y 1271 en la ciudad italiana de Viterbo. Los cardenales no lograron ponerse de acuerdo entre candidatos franceses e italianos. Desesperados, los ciudadanos quitaron el techo del palacio y redujeron las raciones de comida. Solo entonces, tras 33 meses, fue elegido Gregorio X. En octubre de 1503, tras la muerte de Pío III, se convocó a uno de los cónclaves más rápidos de la historia. El cardenal Giuliano della Rovere fue elegido como Julio II en menos de 10 horas. Ya era una figura poderosa dentro del Vaticano, por lo que su elección fue inmediata. En 1978 se vivieron 2 cónclaves en el mismo año. El segundo, tras la muerte repentina de Juan Pablo I, terminó con la elección de Karol Wojtyła, un polaco que hizo historia como el primer papa no italiano en más de 4 siglos. El último cónclave fue en 2013, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI. En solo 2 días y 5 votaciones, los cardenales eligieron al argentino Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano y jesuita. Del encierro medieval al siglo XXI, el cónclave ha mantenido su esencia: oración, deliberación y misterio. Con cada humo blanco se escribe una nueva página en la historia de la Iglesia. Emilia Reynoso, Noticias 7. De ámbito informativo. El Ministerio de Salud Pública intensifica la estrategia de vacunación a escala nacional en diferentes centros de salud del país, donde se puede constatar la afluencia de padres de familia que acuden para verificar y completar el esquema de vacunación de sus hijos frente al aumento de casos de tos férica. Uno de los puntos donde se desarrolla este proceso sin inconvenientes es el Centro de Salud de la Vicentina, ubicado al norte de Quito, donde los padres y madres de familia verifican con los carnés en mano si sus hijos tienen completo el esquema de vacunación regular. Me dice la señorita enfermera que tiene todas las vacunas. El esquema está completo de mi hijo. El esquema regular contra la tos ferina contempla 3 dosis y 2 refuerzos que deben aplicarse hasta los 5 años de edad. Sin embargo, ante la situación actual, el Ministerio de Salud decidió ampliar la cobertura e incluir a niños de hasta 6 años, 11 meses, 29 días, con el objetivo de fortalecer la inmunización y reducir los riesgos de contagio. Estamos en esa hora de trabajo de revisar los carnés, de tratar de completar las dosis para proteger a los niños. Además de la atención en los establecimientos del sistema público, el Ministerio también ha desplegado brigadas móviles e instituciones educativas para facilitar el acceso a la vacunación de la población infantil, priorizando a quienes están en mayor riesgo. Más o menos en la escuela y en lo local encontramos un 5% de personas que les falta cumplir el esquema regular, es decir, cumplir el total de vacunas que deben recibir para esa edad. Otra medida paralela que se mantiene activa es la vacunación contra la fiebre amarilla, dirigida exclusivamente a personas que viajarán a zonas de riesgo como la Amazonía o naciones donde se han reportado brotes de esta enfermedad. Es a la población que va a estar en áreas donde hay mayor riesgo, en las poblaciones del oriente. Aquí en la sierra hay un menor riesgo, entonces el foco en donde más incidimos es mayor riesgo. El Ministerio de Salud hace un llamado a padres y cuidadores a revisar las cartillas de vacunación y acercarse al centro de salud más cercano en caso de requerir refuerzo. Recuerde que la vacunación es gratuita. Rommel Garzón, Noticias 7. Y atención, porque la mascarilla ayuda a prevenir la propagación de la tos ferina, pero no sirve para la fiebre amarilla. Además, en Taisha, Morona, Santiago, el brote es de leptospirosis y no de las enfermedades anteriormente mencionadas. En el siguiente reportaje vamos a explicarles las diferencias de cada una de ellas. Veamos. Vamos más de una semana escuchando que se habla de 3 enfermedades: tos ferina, fiebre amarilla y leptospirosis, pero son muy distintas tanto en síntomas como en la manera de protegerse ante ellas. Primero hablemos de la tos ferina, una enfermedad viral con 380 casos a escala nacional y con mayor presencia en las provincias del Guayas, Pichincha, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. Su característica es que al principio es como una gripe normal hasta que surge una particularidad: la tos de perro. Se llama tos perruna porque es una tos
muy frecuente, rápida, aguda, de episodios fuertes. Su letalidad es del 1% en infantes menores a los 12 meses. Para prevenir su contagio, vacunación y mascarillas. Esta es una enfermedad prevenible por vacuna. El Ecuador tiene un esquema de vacunación que va a dar 3 dosis durante el primer año de vida de DPT. Sí. La fiebre amarilla se registra en zonas cálidas como la Amazonía ecuatoriana, donde vive un mosquito transmisor de la enfermedad y que ya ha contagiado a 5 personas en las provincias de Tungurahua, Loja, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Es una infección bastante grave que afecta el hígado, afecta órganos vitales y produce la muerte de la persona. Su letalidad es del 40% y sus síntomas son sentirse mal, decaída, con náusea, diarrea, dolor estomacal y presenta color amarillento de la piel y de los ojos. Este es el síntoma clave. Quien la transmite es un mosquito infectado que luego de picar a un enfermo lo hace con alguien sano y así la propaga. Pero recientemente en la Amazonía aumentaron los casos de otra enfermedad, la leptospirosis, culpable de la muerte de 8 niños en el cantón Taisha, Morona, Santiago. La transmisión de la leptospirosis se da por la contaminación de alimentos y agua con la orina de animales, de roedores especialmente. Los síntomas son dolores estomacales, diarrea, vómito con sangre, deshidratación y falla de los órganos. No tiene vacuna, tiene tratamiento antibiótico, es una bacteria. Entonces la mascarilla solo sirve contra la tosferina, porque ni fiebre amarilla ni leptospirosis se transmiten por vía respiratoria. En zonas altas no hay peligro de fiebre amarilla, mientras que la bacteria de la leptospira solo se produce cuando el tratamiento del agua no es potable ni higiénico. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en relación a este tema, la siguiente información también es importante conocer. Un brote, una epidemia y una pandemia, ¿qué significan y cómo se relacionan con la situación sanitaria actual en el Ecuador? A continuación le vamos a explicar cada una de ellas en qué consiste para no confundirnos y en especial, amigos, no alarmarnos. Ecuador enfrenta una situación epidemiológica marcada por el resurgimiento de enfermedades infecciosas como la tosferina, la fiebre amarilla y la leptospirosis. Para entender la situación es necesario aclarar los siguientes términos. Por ejemplo, brote se refiere a la aparición repentina de casos de una enfermedad en una población específica y en un área geográfica limitada. Aparecen más de 3 casos, un brote. Yo tengo una población y en esa población ya tengo algo inusual donde aparecen más de 3 casos. Epidemia ocurre cuando un brote se extiende y afecta a un número mayor de personas de lo esperado en una comunidad, región o país. Hay un monitoreo que hace nuestro sistema de salud y cuando aumenta el número de casos esperados de una época a otra época, ya podemos hablar si es que cumple criterios dados por nuestro Ministerio de Salud, se declara una epidemia. En este momento no se ha declarado una epidemia. Pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. La más reciente fue la pandemia de COVID-19 declarada en 2020. La pandemia es mucho más extensa, abarca mucho más población, tanto en número de personas como en geografía. En estos casos es la autoridad competente, el Ministerio de Salud, quien debe establecer la situación que se vive en el país. No ha indicado que es una epidemia, menos una pandemia. Lo que ha indicado es que reforcemos nosotros las medidas porque los casos han aumentado. La participación activa de la comunidad es esencial para proteger la salud pública. Rommel Garzón, Noticias 7. Delegaciones de 17 instituciones gubernamentales viajaron a la comunidad de Saúm, esto es en la parroquia Huasaga, en el cantón Taisha de la provincia de Morona, Santiago, para brindar una atención integral ante la contingencia sanitaria por la alerta de los casos de tosferina, fiebre amarilla y leptospirosis que sí pueden haber en todo el país. La asistencia médica incluye medidas preventivas y de control para todos los integrantes de las familias. Las autoridades enfatizaron que el trabajo en territorio continuará de acuerdo a los planes emergentes establecidos tras la reunión del Gabinete Social efectuado la semana pasada en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza. Pero recordemos que en Taisha el principal problema es la leptospirosis, producto de la contaminación del agua que beben las comunidades. Sí hay peligro de fiebre amarilla porque el mosquito también circula en las zonas amazónicas de nuestro país.
y se definieron planes de atención inmediata, emergente con el Ministerio de Salud, puesto que es el tema que más nos preocupa, y también un plan de trabajo de atención integral. La semana anterior estuvimos desde Puyo y ya ratificamos el compromiso de todas las carteras del Estado para articular una mesa técnica de trabajo y garantizar que la ayuda llegue de forma oportuna. Bueno, queremos contarles que el presidente Daniel Noboa está finalizando su gira tanto en Europa como en Medio Oriente. Ahora en este momento se encuentra en Francia, donde llegó, por cierto, ayer en horas de la tarde-noche. Ahí vemos las imágenes de su arribo a París. Hoy va a cumplir su último día de agenda porque mañana retorna al Ecuador. Queremos contarles que luego de este recibimiento que tuvo por parte de la embajadora ecuatoriana en Francia y también de diplomáticos de nuestro país que están en esa nación, contarles que hoy mantuvo una reunión con Edward de Rothschild, que es presidente ejecutivo de Rothschild, una de las empresas y compañías más grandes del mundo y además heredero de una de las familias con las fortunas más importantes de toda la humanidad. Tendremos más información sobre esto en las siguientes emisiones. Recordemos, el presidente Noboa llega a Francia tras cumplir su agenda en Reino Unido y escuchemos las primeras declaraciones que dieron su comitiva una vez que ha arribado. Inclusive lo vemos ahí con su esposa, la primera servidora, como se llama, a Lavinia Balbonesi. Escuchemos las declaraciones entonces de la llegada del presidente a París. Estamos muy felices de recibir al presidente Noboa en Francia y a los ministros que lo acompañan. Para nosotros es una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales, que son excelentes entre Ecuador y Francia, y para seguir trabajando en todos los temas de trabajo bilateral, en temas económicos, en temas de seguridad, en temas culturales. Así que va a ser una oportunidad formidable para seguir con esta excelente relación. El día de hoy hemos arribado a París, nuestro último destino en esta gira con el señor presidente Daniel Noboa. Primero tenemos banca de inversión, banca para financiamiento para los proyectos que hemos estado promocionando en la gira con el señor presidente. Seguido tenemos una reunión con el presidente Macron y varios ministros de Estado. Ha sido muy buena gira internacional, mayor seguridad, un entorno seguro para atraer la inversión, para que los ecuatorianos sueñen en grande, se desarrollen. Y segundo, generar oportunidades a través de la inversión, a través de mayores empresas que lleguen al país. Ahora, acuerdos gobierno a gobierno que están interesados en poner a producir el país y adicionalmente poder exportar. Esto es mayor trabajo y con esto se genera mayor riqueza y se mira como las puertas están abiertas para el Ecuador, para el señor presidente, su liderazgo, su visión. Hay mucha curiosidad por conocer a este líder joven que está sacando a un país adelante. Y previamente en Reino Unido, el presidente Daniel Noboa entregó un reconocimiento al futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo. Además, se reunió con jóvenes universitarios y mantuvo reuniones junto a una comitiva oficial con representantes del Parlamento de nuestro país y también de los países europeos. El primer mandatario junto a su comitiva oficial continúan las actividades de su gira internacional, esta vez en Reino Unido, donde mantuvo una reunión con el futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo, considerado el mejor jugador del Chelsea. El primer mandatario le entregó la moneda presidencial y el niño Moy le entregó una camiseta autografiada. Moisés, admiro mucho su desempeño como futbolista, como persona. Hoy estoy muy contento de que tengas ese reconocimiento. Se merece eso y mucho más. Recibir este premio de parte del presidente es algo muy emotivo para mí, para seguirme esforzando, para seguir haciendo las cosas bien. En el encuentro también participaron jóvenes universitarios del Regent's University London y jóvenes emprendedores radicados en ese país, donde agradeció el voto en el exterior que le sumó la victoria en la segunda vuelta del pasado 13 de abril. Esa mayoría se pronunció, esa mayoría es la que me ha dado el honor de ser su presidente. Eso significa que el país se está uniendo para hacer algo diferente.
Más temprano, el primer mandatario mantuvo reuniones con representantes del Parlamento de Reino Unido en el Palacio de Westminster, por ejemplo, con Sir Roger Little, miembro de la Cámara de los Lores, y otras autoridades, con el objetivo de impulsar los proyectos nacionales. En definitiva, lo que se cuenta es con un apoyo desde el Parlamento, las dos cámaras, para los proyectos que queremos llevar adelante entre el Reino Unido y el Ecuador. Que en Gran Bretaña queremos trabajar con Ecuador muy estrechamente para desarrollar una sólida relación comercial y de inversión. El siguiente país que el primer mandatario visitará es Francia. Edison Saavedra, Noticias 7. Queremos contarles también que dentro de esta gira que ha hecho el presidente Noboa en el Reino Unido, una persona que ha llamado mucho la atención es su esposa Lavinia Balbonesi, que es acompañante en todo momento del jefe de Estado. Inclusive la vemos ahí con el rey Carlos III de Inglaterra en el Palacio de Buckingham, pero su elegancia y su presencia ha sido destacada por medios internacionales. Vemos que lució un vestido azul marino que recordó al estilo de Lady Di, de la ex princesa de Inglaterra y es ex esposa de Carlos III. Inclusive las han comparado y dicen que hay una inspiración quizás en la vestimenta de Lavinia. Desde su visita, por cierto, Balbonesi se ha convertido en la mujer más comentada por los principales medios de comunicación europeos, quienes la reconocen como un símbolo de modernidad y de liderazgo femenino. En las notas, por cierto, los medios resaltan que la primera dama, que aquí se llama primera servidora, en una antigua entrevista para un medio italiano, había comentado que su inspiración siempre fue la princesa Diana y por eso mencionan que son bastante parecidas. Bueno, queremos contarles, esta es información no de último minuto, pero sí sucedió ayer en horas de la noche, y es que desde Francia el presidente Daniel Noboa firmó un nuevo decreto ejecutivo en el que nombra a la actual secretaria de Comunicación, Irene Vélez, como su representante y quien debe liderar el directorio de la empresa de medios públicos del Ecuador, que está en liquidación. Esto lo hace mediante decreto ejecutivo suscrito entonces y que ya entra en vigencia. La anterior persona que estaba a cargo de esto era Diana Jacome, que hoy es asambleísta electa y que será posesionada el 14 de mayo. Por ende, Irene Vélez entonces se convierte en la delegada del presidente dentro del directorio, repito, de los medios públicos. Irene Vélez, que está también con el presidente en la gira internacional. Cambiamos de ámbito informativo. Están disponibles 130,000 becas del programa de estudio llamado Because He's Nice, impulsado por el presidente de la República, Daniel Noboa, desde marzo de este año. Los beneficiarios obtendrán la suficiencia en el idioma extranjero. Está 100% cubierto todos los gastos y aún pueden acceder durante estos últimos 30 días. No pierdan la oportunidad. La cobertura de gastos de estudios desde el 100% para obtener la suficiencia de inglés con una certificación que avalará el proceso. Son 4 módulos que concluirán en julio del 2026. Actualmente existen 130,000 cupos disponibles cuyo plazo de inscripción terminará en 30 días. La decisión de ampliar el tiempo de matrícula se dio de acuerdo a las autoridades por la alta demanda. Nos decían que por el trabajo no podían inscribirse, que estaban fuera del país, algunas situaciones, y nosotros tomamos la decisión de ampliar 30 días más. Tenemos aún alrededor de 130,000 plazas disponibles para que puedan inscribirse. Son 7 instituciones educativas, entre las que existen 2 internacionales. Las clases son 100% en línea y se calcula que los estudiantes deberán dedicar 1 hora diaria para el aprendizaje. Van a programar 1 hora a la semana en el cual se conecten con un docente, se conecten en foros con compañeros. Tras la inscripción a través del sitio web educontinua.cenecit.gov.es, deberán acercarse solo con la cédula de identidad para recibir las credenciales del curso. Y tenemos, como digo, puntos a nivel nacional para que hoy no se toma más de 15 minutos el acercarse a la Cenecit y que puedan firmar el documento para que reciban las credenciales de ingreso a las plataformas para poder estudiar inglés. El programa llamado Because He's Nice inicia en nivel básico, son 4 módulos y los gastos del paquete completo son cubiertos por el gobierno nacional.
las personas que terminen en el A1 van a tener que inscribirse, digamos, al siguiente módulo, pero ya de manera automática y así avanzar hasta la certificación. Con la misma beca. Con la misma beca en el mismo instituto. Las inscripciones del programa de becas de inglés iniciaron tras el anuncio del presidente Daniel Noboa en marzo de este año. La primera meta fue llegar a las 100.000 becas, aspiración que incrementó y ahora serán 400.000 en total. Al momento hay 230.000 becas entregadas. Sofía Vintimilla, Noticias 7.